A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un personaje llamado Don Francisco Torquemada era el peor usurero que nadie hubiera podido imaginar, y nunca le importó el llanto de huérfanos o viudas a los que dejó en la calle. Aquel oscuro personaje era viudo y tenía un hijo llamado Valentín, joven de extraordinario talento, a diferencia de su padre, generoso, amado y admirado por todos los que lo conocían. Pero quiso la vida que aquel joven, dotado de tantas bondades, fuese atacado por una traidora enfermedad. Don Francisco, el usurero, supuso que aquello era un castigo del cielo por su mal comportamiento y que Dios lo amenazaba con llevarse a su hijo. Entonces, para agradar a su Dios y para borrar sus pecados, cometió inusitadas locuras ajenas a sus intereses. Se portó generoso con unos inquilinos que le debían el arriendo, regaló un abrigo viejo a un mendigo que se moría de frío, hizo un préstamo sin intereses a un artista pobre, y así fue dejando caer una moneda por acá y otra moneda por allá. Pero no se trataba de eso. Al final, a pesar de los esfuerzos espirituales, la muerte le arrebató a su hijo. Esta historia es una novela del gran escritor Benito Pérez Galdós, quizás el más grande novelista español después de Miguel de Cervantes Saavedra. Benito Pérez Galdós, justo merecedor del Premio Nobel de Literatura, nunca recibió esta distinción por su anticlericalismo y por sus posiciones políticas radicales. Y estaba muriendo un día como hoy, 4 de enero de 1920. Y lo recordamos con orgullo por su valor humano, por sus sueños expresados en aquella frase clara y profunda. Simplemente tengo un sueño, y es la distribución equitativa del bienestar humano. Las principales noticias del día. Titulares. Juan Carlos Holguín es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Freddy Carrión pide a la Corte Nacional que se declare la caducidad de la prisión preventiva que pesa en su contra. El SOTE y el OCP reinician paulatinamente el transporte de petróleo. Aumento en el salario es la referencia para multas, sanciones y pensiones alimenticias. Enero del 2022 es la nueva fecha para la inmunidad colectiva anti-COVID-19 para el gobierno. En el segmento de opinión, cambio de gerente de Petroecuador y todos a trabajar dando ejemplos a seguir. En política internacional, borrar la memoria. Los editoriales serán de Monseñor Julio Parrilla, Inequidad vergonzosa. Francisco Huerta, La alegría de vivir. León Roldós, ¿quiénes las pagan? José Hernández, 2021, ¿a alguien le importa la democracia? El plop de la noticia. Noticias del día. Juan Carlos Holguín es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Juan Carlos Holguín será posesionado como nuevo ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador. Holguín reemplazará a Mauricio Montalvo, quien se venía desempeñando como ministro de Relaciones Exteriores desde el 24 de mayo de 2021. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado explicó que encargará nuevas funciones al diplomático Montalvo, que serán anunciadas también el lunes 3 de enero. El reforzamiento en el equipo tiene por objetivo promover los acuerdos comerciales y abrir la economía al mundo para continuar la reactivación de la inversión extranjera en el Ecuador y el empleo, dijo el mandatario.
Por su parte, Holguín trabajó hasta el 26 de diciembre de 2021 como embajador itinerante ad honorem de Ecuador para temas de estrategias o temas estratégicos. Holguín es un empresario ecuatoriano que tiene un título en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas de la Universidad San Francisco de Quito, además de una maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas en Georgetown University. Además, Holguín lideró el equipo de transición de gobierno y es una de las personas más cercanas al gobierno y al mandatario Lasso. En la campaña electoral de 2019, Holguín fue candidato a la alcaldía de Quito por el movimiento Creo, cuyo fundador es el presidente Guillermo Lasso. Freddy Carrión pide a la Corte Nacional que se declare la caducidad de la prisión preventiva que pesa en su contra. El ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, sentenciado el pasado 20 de octubre como autor directo del delito de abuso sexual, pide a la Corte Nacional de Justicia que declare la caducidad de la prisión preventiva y así poder recuperar su libertad tras mantenerse más de 220 días en la cárcel 4 de Quito. Los abogados de Carrión consideran que ha transcurrido más de 7 meses desde que su cliente está detenido y la orden de prisión preventiva dispuesta el 16 de mayo pasado ya caducó. Los jueces nacionales resolvieron de forma unánime condenar a Carrión por abuso sexual que habría sido cometido en contra de la pareja del exministro de Salud Mauro Falconi en mayo pasado en una reunión en la vivienda del exministro. Los jueces del tribunal estimaron que la pena justa y proporcional es de 3 años, lo cual, explicaron, está dentro del rango legal que prevé el tipo de sanción de abuso sexual en el artículo 170, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal. A los 3 años de cárcel definidos por el Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional, se le sumó que Carrión deberá pagar $21.560 como reparación integral a la víctima de este caso. También se le ordenó pagar una multa de 10 salarios básicos unificados. En esa época serían $4.000 y en el momento en que el fallo esté en firme se deberá notificar al Consejo Nacional Electoral sobre la pérdida de los derechos políticos del condenado por el mismo tiempo que dure la pena privativa de libertad. Finalmente, el tribunal conminó a la Fiscalía General para que inicie las investigaciones respectivas al posible cometimiento de un delito de acción pública en el que se podrían determinar autores o cómplices. Los jueces se referían a que $46.570 fueron encontrados en el departamento del exministro Falconi, los cuales no se habrían justificado. Paralelamente al proceso penal por abuso sexual, Carrión tuvo que enfrentar un juicio político que concluyó el 15 de septiembre pasado con la censura y destitución del cargo de defensor del pueblo. De concederle la libertad por caducidad de la prisión preventiva a Carrión, él aún deberá enfrentar la audiencia de apelación y una posible fase de cesación antes de que la sentencia quede en firme y pase a la ejecución del fallo de todas las partes. El SOTE y OCP reinician paulatinamente el transporte de petróleo en Ecuador. La empresa petrolera estatal Petroecuador finalizó la construcción de la 7ª variante del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE. Con ello, el SOTE reinició la noche del 30 de diciembre de 2021 el transporte de petróleo desde la Amazonía hasta la provincia de Esmeraldas. El ducto estatal tiene una capacidad de transporte de 360.000 barriles diarios. OCP Ecuador también reanudó las operaciones de su oleoducto el 31 de diciembre del 2021 tras finalizar la construcción de su 9ª variante. Esta infraestructura tiene una capacidad instalada de 450.000 barriles diarios de petróleo. El fenómeno de erosión en las márgenes del río Coca en la provincia de Napo obligó a suspender el transporte de petróleo por ambos ductos la primera semana de diciembre. Con el reinicio de las operaciones del SOTE, se retomarán de manera paulatina las actividades en los campos petroleros y en las refinerías de Esmeraldas y La Libertad. Según el plan técnico de Petroecuador, el reinicio de actividades en los campos podría tomar entre 7 y 10 días. La firma estatal dijo que evaluará la situación de los pozos en cada campo para verificar si son necesarios trabajos de recuperación de petróleo.
El aumento del salario básico es la referencia para multas, sanciones y pensiones alimenticias. El salario básico unificado en el Ecuador es la referencia para calcular tarifas de multas, pagos de pensiones alimenticias, infracciones de tránsito, regulaciones laborales, aportes al seguro social, entre otros rubros. Desde el 1 de enero el salario básico unificado es de $425. El presidente Guillermo Lasso decretó un incremento de $25 que representa el 6.25% más del básico del 2021. Con esta alza el empleador debe destinar además cerca de $108 adicionales para el 13º y el 14º sueldos, fondos de reserva y aporte patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El incremento, que es una oferta de campaña electoral de Lasso, no va a impactar a las grandes empresas porque en su gran mayoría sus trabajadores reciben un salario superior al básico. Sin embargo, a quienes sí van a afectar es a la microempresa, a las pymes, y el salario básico unificado también influye en la tabla de pensiones alimenticias. Es decir, se incrementa el monto del pago para los hijos. En el nivel 1, que es el más bajo dentro de la tabla de pensiones alimenticias, se incluye a los padres que ganan solo el salario básico o quienes tienen ingresos parecidos no fijos. Las multas de tránsito también se incrementan. Por ejemplo, cuando un conductor utilice el teléfono celular sin el dispositivo de manos libres, la sanción económica es del 10% del salario básico unificado. Esto es $42.5. El mismo monto se aplicará a quienes invadan los carriles exclusivos y tampoco transporten a menores de edad en los asientos traseros, entre otras infracciones del mismo tipo. Enero del 2022 es la nueva fecha para la inmunidad colectiva anti-COVID-19 para el gobierno. Para llegar a la inmunidad colectiva según el régimen hay que vacunar contra el COVID-19 a un 85% de la población vacunable, es decir, aquella que es mayor de 5 años. La población objetivo de 5 años en adelante es de 16.096.625 personas. De acuerdo con el vacunómetro, una herramienta que tiene el Ministerio de Salud Pública para dar a conocer sobre el avance del plan de inmunización, el 85.01% de la población ya ha recibido una dosis, el 77.83% las 2 dosis. La ministra de Salud, Jimena Garzón, comentó que tras un análisis de los estratos de edad que menos cobertura tienen son los menores entre 5 y 17 años. Además, ha mejorado la cobertura entre las personas entre 18 y 24 años. Para Garzón, hasta mediados de enero del 2022 se llegaría al 85%, pero agregó que esto dependerá de la colaboración ciudadana. Además, indicó que se analiza, a inicios de febrero, empezar a vacunar a niños desde los 3 años. En Ecuador, desde octubre pasado, ya se inmuniza a niños desde los 5 años. Para ello se usarían varias estratégicas, como centros de vacunación en centros de salud, mingas de vacunación, apoyo de empresas, brigadas móviles que irían a guarderías grandes o a centros cercanos a las mismas. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Saludos cordiales, amigas y amigos. En primer lugar, que tengan un feliz año 2022. La audiencia de Telesucesos, el presidente ejecutivo del canal, su familia y todo el personal que labora en esta institución muy importante, en este medio televisivo Telesucesos. Lindo año por los trabajadores y por la familia. Petroecuador tiene nuevo gerente. Se trata del ingeniero Ítalo Cedeño. Él es una persona de amplia experiencia, de amplia formación. Ha trabajado en el sector público y en el sector privado. Viene aplicando sus conocimientos profesionales como ingeniero petrolero desde los años 70, de manera que se trata de una persona con la suficiente formación, la suficiente experiencia. Como digo, ha trabajado tanto en el sector público como en el sector privado. También ha prestado sus servicios profesionales como ingeniero petrolero en Venezuela y en los Estados Unidos. El diario El Universo publicó el jueves pasado de que se había nombrado a él como gerente de Petroecuador. Es el nuevo gerente de la empresa estatal, un tercer nombramiento en 7 meses de lo que va
el gobierno del presidente Lasso, y eso es lo que nosotros observamos, ¿no? Esta inestabilidad en el nombramiento del gerente de Petroecuador y de su staff, ¿no? Así como también en el caso del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables, ¿no? Y esto se da porque los partidos políticos, porque las organizaciones políticas prácticamente no tienen un equipo preparado con la suficiente anticipación, seleccionado, ya en función de un perfil de probidad y de idoneidad, para que cuando lleguen al gobierno sean personas realmente formadas, capacitadas y preparadas para asumir la gestión pública. Lamentablemente ese proceso, todos los partidos políticos prácticamente no es que tienen su staff de gobierno para todos los niveles suficientemente preparado en políticas públicas, sobre todo en gestión pública, en conocimiento de las leyes para entrar a trabajar y con esto desde el primer día. Eso no se ha dado en el Ecuador, hasta hoy no se ha dado, y espero que a futuro eso se dé. Tampoco se dará en el corto plazo, a lo mejor a futuro, en la medida que la gente vaya tomando conciencia de lo que es el rol de la gestión pública, lo que es el rol de las políticas públicas. Ojalá se tome conciencia a nivel de las organizaciones políticas y se prepare sobre todo para áreas claves, como el caso del petróleo, como el caso de las telecomunicaciones, como el caso de la explotación de la minería metálica, o como el caso del manejo del sector eléctrico. Allá no se puede llevar personas improvisadas, sino personas suficientemente preparadas, ¿no? Y que coincidan con la visión, con los objetivos del nuevo gobierno, ¿ya? Tiene que ser personas que estén enchufadas con esos criterios. Caso contrario, si reman en sentido contrario, prácticamente el gobierno tiene problemas en su gestión, y esto es lo que ha sucedido en Petroecuador, ¿ya? Nosotros dijimos de que, por ejemplo, haber construido desde el gobierno de Moreno hasta el gobierno de Lasso, hasta diciembre del año 2021, como 7 variantes para transportar el petróleo, una vez que estas variantes y la infraestructura principal se fue en el agua por la erosión del río Coca y de sus afluentes. Entonces no era correcto hacer eso, sino construir en un sitio adecuado una variante provisional hasta después construir, o paralelamente, simultáneamente construir la infraestructura definitiva a la altura de la confluencia del río Quijos con el río Coca, yendo como lo dijimos en programas anteriores, sobre el puente de los Bonos y el bosque La Cascada. De manera que eso es una aspiración antigua por donde se debió construir la vía, la carretera para unir a Lago Agrio y a Orellana, y también obviamente han habido sugerencias de que por ahí debió construirse la infraestructura petrolera, en este caso los ductos por donde se transporta los hidrocarburos. Nosotros hemos dicho de que la gestión del ingeniero Ítalo Cedeño tiene que ser una gestión de equilibrio, tiene que ser una gestión en donde esté de por medio los intereses del Estado. Es decir, el ingeniero Cedeño tiene que ponerse la camiseta del Estado a efectos de defender sus intereses y hacer que el gobierno y el país cuente con los suficientes recursos económicos de la explotación petrolera para financiar el presupuesto, porque el presupuesto se financia con impuestos y también con la explotación de los recursos naturales no renovables. Pensamos de que ese debe ser la dirección, ese debe ser el sentido de la gestión del ingeniero Ítalo Cedeño. El Estado requiere de los recursos para infraestructura, para equipamiento, para el financiamiento de los 5 presupuestos operativos de las 5 funciones del Estado, para financiar la salud, para financiar la educación, para financiar los presupuestos de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del Servicio Exterior. También requiere de esos recursos para inyectar recursos a la banca pública y que la banca pública extienda los créditos hacia los sectores productivos del país, especialmente a los sectores pequeños, a los sectores medianos, que son los que más requieren de la ayuda del Estado a través de los créditos. Esa debe ser la pauta de que le anime hacia esta gestión que nuevamente se inicia en Petroecuador, liderada por el ingeniero Ítalo Cedeño. Hay que tener cuidado sobre esta reforma a la ley de hidrocarburos que entró por el Ministerio de la Ley, porque allí hay disposiciones que no son convenientes para el Ecuador,
porque lo que se quiere con esa ley es entregar los campos petroleros en producción, campos petroleros que prácticamente las inversiones surgen de los mismos yacimientos. No, para manejar esa explotación petrolera de esos campos no viene el dinero fresco, no viene dinero del exterior, de los campos en producción ya no. ¿Cómo lo mencionó el ingeniero Grijalva, como director ejecutivo de la Asociación de las Industrias Hidrocarburíferas del Ecuador, que el año 2020 apenas invirtieron 99.59 millones de dólares, cerca de 100 millones de dólares, mientras que el Estado en el año 2020 invirtió 1.425 millones de dólares para la explotación petrolera y otras actividades afines de la industria, pero la mayoría en la exploración y explotación de los hidrocarburos. De manera que se debe mantener el equilibrio. Sería injusto entregar los campos petroleros a las compañías ya donde no existe el riesgo para explorar y explotar los hidrocarburos. Y sobre todo con lo que se dispuso en esta ley, que durante 15 años las empresas petroleras no pagarán el impuesto a la renta. Es una cosa inaceptable, porque el petróleo es un monopolio a nivel mundial, porque los derivados del petróleo son un monopolio a nivel mundial. Es el mejor negocio del mundo, y este negocio no requiere de ese tipo de incentivos, ¿no? Más aún cuando la industria petrolera en el Ecuador ya tiene 150 años de vigencia. Queridas amigas, queridos amigos, esto es lo que le mencionamos al ingeniero Ítalo Cedeño a fin de que actúe en una función de equilibrio en la gestión de Petroecuador, sobre todo defendiendo los intereses del país, y nosotros vamos a hacer seguimiento de lo que realice él en este sector. Muchas gracias, amigas y amigos, y nos vemos en el próximo noticiero. Enfoques con Claudia Arteaga. Todos arrancamos los años nuevos con nuevas intenciones, con buenos deseos, con propósitos que queremos llevarlos a cabo en los 365 días siguientes. Esta semana es la primera semana del año 2022, un año especial para el país. Vamos a celebrar 200 años de independencia como país. Se celebran los 200 años de lo que fue la batalla del Pichincha. Yo varias veces digo, imagínense lo que era sentir en la Plaza Grande y ver la batalla librándose en las faldas del Pichincha, donde hoy está el Templo de la Libertad. Pero es un año también que arranca con algunos problemas. Continuamos y debemos seguir cuidándonos por el tema pandemia. Lamentamos muchísimo estos nuevos contagios, pero hay que responsabilizarse y exigir a todos que estén vacunados por una parte y que sigan cuidándose, evitar aglomeraciones, evitar una serie de elementos y cuando tengamos que salir, tener siempre la mascarilla y los cuidados que teníamos hace ya más de un año de desinfectarnos, lavarnos las manos permanentemente. Pero otra parte, vemos que el gobierno está arrancando un proyecto muy importante de lucha contra la corrupción. Vemos al consejero del gobierno, Luis Verde Soto, hablar sobre ese tema tan importante para prevenir y luchar la corrupción, y existe un lineamiento de política nacional anticorrupción, un tema en el cual debemos involucrarnos todos. El eje fundamental es la familia, el ejemplo es primordial entre maestros, entre hijos, entre padres, entre abuelos y nietos, dar ese ejemplo que demuestre que hay que romper este mal que seguramente genera más problemas que la propia pandemia. Lamentablemente contra la corrupción no hay vacuna, podemos dar la vacuna en el hogar, con comportamiento ético, con buenos ejemplos, con pruebas de que el ser honesto, el ser ético genera una serie de elementos positivos. Para empezar, poder descansar tranquilos y tener una cara limpia, una trayectoria limpia para poderla siempre mostrar. Sumémonos a esta lucha anticorrupción, demos ejemplo, generemos una serie de elementos que permitan prevenir y generar alertas tempranas para ir erradicando un mal que está presente en el mundo entero, igual que la pandemia, pero que depende de nosotros como seres humanos. El tener un comportamiento ético, el tener una guianza de valores, una confianza en los valores, en respetarlos, en inculcarlos y en hacer que todos, las nuevas generaciones, en base al ejemplo de sus padres, de sus abuelos, empiecen a buscar este mundo en donde los valores primen y se deje a un lado el horror de la corrupción. Así es que un año con retos, un año con una serie de elementos que nos van a permitir, espero que a todos, cuando lleguemos al fin del año, decir, este año se ha logrado tales objetivos, y uno de los objetivos debe ser disminuir el tema de corrupción en este país. Un país que tiene recursos, pero que lamentablemente millones de esos
van o se pierden por temas de corrupción. Hay que romper esta horrorosa cadena para garantizar un mejor futuro para todos nosotros. Gracias por estar con nosotros. Reitero los deseos de que el año 2022 les traiga cosas muy positivas y posibilidades de cumplir objetivos, sueños de manera ética, rompiendo con la corrupción. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Telesucesos. Global Hoy con Alan Carney. Arrancar el año 2022 comentando un nuevo episodio de la incesante persecución del régimen ruso a organizaciones cuyo pecado es la defensa de los derechos humanos, cada vez más menguados, por cierto, sería en cierta forma llover sobre mojado. Sin embargo, la clausura de Memorial, una de las más antiguas organizaciones rusas que han buscado conservar la memoria histórica de las atrocidades y de los crímenes perpetrados por la ex Unión Soviética durante los 70 opresivos años de su existencia, ciertamente amerita un comentario y tiene una significación mucho más honda. El que Memorial haya actuado en la actualidad defendiendo lo que queda de alguna forma de las libertades básicas y elementales derechos personales en Rusia, la heredera del desintegrado imperio zarista y soviético, es una piedra en el zapato y una molestia para el nuevo zar Vladimir, pero el que se dedique a escarbar entre los sórdidos y sangrientos secretos del alma mater del ex agente Putin, la KGB, la muy temida policía secreta soviética, eso sí resulta intolerable. Presumiblemente, desde la perspectiva de la reconstrucción imperial rusa en que Putin se haya empeñado, la crítica y exposición pública de los trapos sucios de instituciones tan profundamente rusas como la Ojrana, la brutal policía secreta zarista, su heredera directa, la checa del inefable Dzerzhinsky, el de las manos limpias, mentes claras y corazones ardientes, y finalmente de la KGB, de la cual Vladimir Putin fuera un operativo en la antigua Alemania Oriental, se constituye en un grave crimen digno de todos los castigos. Que Memorial haya sido fundada y dirigida por una personalidad de la dimensión ética y científica de Andrei Sájarov, a la vez padre, muy a su pesar, de la bomba de hidrógeno soviética y Premio Nobel de la Paz por su denuncia de la represión y los abusos del régimen comunista contra sus propios ciudadanos, ciertamente no merece ninguna importancia o consideración por un régimen que camina decididamente a la consolidación de la autocracia absoluta. Que para colmo el año 2022 sea el del centenario del nacimiento del gran científico y crítico de los crímenes del Partido Comunista Soviético, ni siquiera le parecerá una mala coincidencia. Lo que sí revela, y esta revelación resulta en extremo inquietante, es la inquebrantable voluntad y decisión de Putin de continuar en la ruta trazada por la serie de verdugos que el pueblo ruso ha sufrido a lo largo de su trágica historia, desde Iván el Terrible, pasando por buena parte de sus zares hasta Nicolás II, por Lenin, pero sobre todo por el peor asesino de la historia, José Stalin, que en una parte de la conferencia de Yalta le comentara a Churchill, a la sazón primer ministro de la Gran Bretaña, que el proceso de la colectivización de la agricultura soviética, por él emprendida entre 1928 y el 32, le habría costado al país más muertos que la Segunda Guerra Mundial. No debe haber andado muy descaminado cuando tan solo en Ucrania se estima perecieron 10 millones de personas por hambre, genocidio conocido como Holodomor por los ucranianos. Por lo que parece, Putin aparenta estar dispuesto a terminar con el resto, completando la obra inconclusa de quien considera fue un gran líder.
Siguiendo su ejemplo, ha fortalecido y recuperado la extensa red de campos de concentración, de trabajos y presidios ubicados en las zonas más inhóspitas del norte de Rusia y de Siberia, conocidas como los gulags. La obra de uno de los mayores literatos rusos del pasado siglo, Alexander Solzhenitsyn, Premio de Literatura 1970, se centra en la detallada descripción del horror de los campos a lo largo de su vasta obra, desde su archipiélago Gulag al Pabellón del Cáncer o Un día en la vida de Iván Denisovich, donde describe las atroces condiciones en que transcurrían las breves vidas de los presos. Cuenta Solzhenitsyn que por los campos pasaron más de 50 millones de rusos durante su vigencia, y muchos de esos desventurados jamás regresaron a sus familias. Otra enorme poetisa rusa, Ana Akhmatova, expresa en sus desgarradores poemas el horror de su esposo y de su hijo arrancados de su lado y deportados para no volver jamás. Han sido los grandes literatos rusos quienes se han atrevido a levantar sus voces y negarse a olvidar, a permitir que los verdugos queden impunes y anónimos, y que la nieve y el hielo se vuelvan cómplices sudarios de las víctimas. Desde Dostoyevsky, él también víctima de un sistema penitenciario aparentemente inmoral, inmortal, nos llegan los relatos que con cambios menores nos contarán sus sucesores. Sus recuerdos de la casa de los muertos o los demonios prefiguran el futuro, tal como las almas muertas de Gogol habían anticipado el suyo. Nuevamente, miles de rusos, por tratar de resistir al poder omnímodo de la autocracia, están siendo encarcelados y enviados a la muerte lenta de los gulags. La principal figura de la oposición rusa, Alexei Navalny, cumple una írrita condena considerada como un mamotreto jurídico y un absurdo legal, al haber sido condenado en efecto por haber logrado salvar su vida del envenenamiento a través del cual la policía secreta de su propio país intentó matarlo, como se demostró más allá de cualquier duda durante el tratamiento que logró salvarlo en Alemania. ¿O es que está tan atrasada la medicina rusa que es incapaz de darse cuenta de un envenenamiento tan evidente? Y la cumple, como no podía ser de otra manera, encerrado en uno de aquellos campos que seguramente guardan entre sus paredes recuerdos de historias de tantos presos anteriores, desde aquellos que Gogol resucita, o que Dostoyevsky narra, o que Solzhenitsyn pacientemente enumera. Es de esa pesada e incómoda memoria que Putin quiere deshacerse. Pronto nos estaremos enterando que todo es una exageración, que los campos nunca existieron, que a lo más alguno de los presos se habrá muerto de gripe o que se trataba de centros de tratamiento psicológico de los detenidos, que evidentemente debían estar locos al oponerse a un sistema tan humanitario. Pero la verdad es que 50 millones de visitantes forzosos como que suena a exceso turístico, y que tal vez 15 de esos millones que se han quedado enterrados para siempre en la helada tundra claman por su recuerdo entre sus familiares. Ya surgirán nuevos escritores que contarán las terribles memorias de los nuevos deportados y encerrados, y el señor Putin, como todos los verdugos anteriores, comprenderá que la memoria de la iniquidad, del sufrimiento y del mal es muy difícil de borrar, y que el mundo no olvide, que se vuelva el memorial que hoy Putin clausura. Muchas gracias. Editorial. Inequidad vergonzosa por Monseñor Julio Parrilla, El Comercio. Una joven madre de familia, sola, soltera y solitaria, me decía al contemplar el derroche navideño que se quedaba anonadada ante el consumo galopante e impulsivo de la gente. Sin duda se trata de un consumo asimétrico y chocante. Los ricos consumen tan ricamente y los pobres
pobremente. Pero la ley de consumo toca todos los bolsillos y se ceba en la tontería humana de pensar que si no consumes, no eres nadie y estás muy lejos de la felicidad. Así lo entiende mucha gente, miembros de la familia Miranda, con la nariz pegada al vidrio del escaparate, sin apenas poder tocar u oler un buen aroma del jabón de jabuco y de la lana virgen o del cuero repujado. Hagan las cuentas de Navidad, los números no mienten, y verán que entre cenas, vestidos, accesorios, viajes y regalos se gasta un platal. Pensé de inmediato en los jóvenes que aún no han accedido a su primer empleo, en los migrantes y refugiados, en el ejército de desempleados que alimentan la informalidad de nuestras calles y plazas, y en las colas de hambre que pacientemente hacen aquellos que esperan que les caiga algo a las puertas de nuestras cáritas parroquiales. Una vez más comprendí que el portal de Belén está en cualquier esquina de este mundo nuestro tan desigual y vergonzoso. La inequidad campea hoy agravada por la crisis económica y acaba envenenando las relaciones sociales. Y es que la desigualdad económica radicaliza posturas ideológicas y sentimientos. Para más INRI, acabo de ver un reportaje sobre la nueva joya de la corona de la Revolución Bolivariana, el restaurado Hotel Humboldt, signo de la gloria efímera de un régimen que a pesar de tantas estrellas de neón, mantiene a su pueblo en la miseria y es diáspora. Es solo un ejemplo de los muchos que existen, los alardes que hacemos de poder adquisitivo, la enorme diferencia entre sueldos y la distinta calidad de vida de unos y otros van minando la confianza, especialmente de los jóvenes empobrecidos. Monseñor Julio Parrilla, El Comercio. La alegría de vivir, Francisco Huerta, El Expreso. Qué bueno es saberse y sentirse vivo luego de haber cursado, más o menos sin contratiempos personales, dolores inevitables aparte, todo un nuevo año. Bueno, es sentirse además todavía útil. Qué fea debe ser la sensación de saberse y constituirse en un estorbo para la familia y peor todavía para la sociedad. En medio de mis maltrechos riñones y otros trastornos, espero a lo largo del 2022 que me sigan funcionando los dos hemisferios cerebrales y que, sumando mis experiencias vitales, las neuronas puedan seguirse conectando unas con otras, de modo que el pensamiento complejo me sea asumible una buena temporada más. A propósito, larga vida a Edgar Morin, nacido en 1921, quien continúa contribuyendo al desarrollo del pensamiento, de la filosofía, de la difícil convivencia entre terrícolas belicosos. Cabe expresar aquí un deseo. Ojalá prosiga largo tiempo sembrando conciencia de pertenecer todos a la egoísta y torpe comunidad humana. Como no faltará alguien que se pregunte por qué me atrevo a calificarla de esa agresiva manera, baste pensar en la cifra de los vacunados y los que todavía no han podido recibir los beneficios de su relativa inmunización por el pecado de haber nacido en un país pobre. Sin duda falta mucho por avanzar en la construcción de una comunidad humana. Mayores logros han alcanzado las termitas. Sea este comienzo oportunidad para buscar una auténtica sociedad de naciones en la cual la solidaridad pueda mantenerse entre las grandes palabras del diccionario sin que nos ruboricemos al escucharla. Espero que la experiencia todavía no superada del COVID-19 nos haya hecho crecer en grandeza, en templanza y también en el aprecio del enorme privilegio, pese a todo, de estar vivos. Mientras podamos, no perdamos la alegría de vivir y si de pronto nos ocurre, recuperémosla leyendo un poema, mirando una puesta de sol o disfrutando la sonrisa de un niño, o mejor todavía, compartiendo un abrazo con alguien a quien hemos aprendido a estimar, a querer. Reciban mis apreciados saludos, los lectores, mis mejores deseos por un venturoso 2022 en unión de los suyos. Francisco Huerta, El Expreso. ¿Quiénes las pagan?
Artículo de León Roldós publicado en Diario El Universo. Me refiero a las pérdidas del Estado por actuaciones u omisiones de quienes ejercen funciones públicas o por qué instancias del poder público lo permiten. Podría contestarse que las asume el propio Estado. No es correcta la respuesta, porque éste lo hace sobre sus ingresos que en un elevado porcentaje provienen de los impuestos que pagamos los contribuyentes. Además, los huecos fiscales se convierten en justificación de más impuestos y o de incremento de las tarifas tributarias. Siempre recordarlo. En teoría, cuando se identifica a los responsables de los perjuicios asumidos por el Estado, lo que no siempre es posible, a estos debería cobrársele los valores respectivos mediante procesos que, direccionados por la vía contenciosa, pasan a esperar fallos judiciales. Un nicho jurídico es el del capítulo de la repetición contra servidoras y servidores públicos por violación de derechos, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional a partir del artículo 67. La repetición tiene por objeto declarar y hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de los servidoras y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, cuando el Estado ha sido condenado a reparar materialmente mediante sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías jurisdiccionales o en una sentencia o resolución definitiva de un organismo internacional de protección de derechos. Lo que se sustenta en que el Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública debe reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o por las acciones u omisiones de los funcionarios y empleados públicos en el desempeño de sus cargos, con responsabilidad también por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso, lo que se extenderá a los casos de sentencia condenatoria reformada o revocada. La acción de repetición prescribirá en el plazo de 4 años contados a partir de la realización del pago total hecho por el Estado. La norma es amplísima. ¿Funcionará? ¿O será que los huecos fiscales se multiplicarán? Además, hay otros huecos fiscales. Días atrás, los principales de la Corporación Financiera Nacional y de Ban Ecuador, que el 2022 deben iniciar un proceso de fusión para formar el Banco de Fomento Económico, presentaron sus proyecciones de cierre del ejercicio del 2021 con pérdidas y requerimiento de provisiones en valores que sumados superan a los $500 millones. Mala calidad de concesión de crédito y ahogamiento en la recuperación, a lo que se agrega el abuso sobre las vías constitucionales de acciones de protección que obligan a recibir en dación, en pago, contra préstamos en millones de dólares que se llevaron a predios sin producir, a veces canteras sin linderos confirmados. La manipulación procesal arrasa con la ética y con los recursos del Estado. Artículo de León Roldós publicado en Diario El Universo. 2021. ¿A quién le importa la democracia? José Hernández, 4 pelagatos. En el balance del año político no aparecerán ni Rafael Correa ni Andrés Arauz. Y tienen que estar, porque ellos estarían gobernando si no hubiera ganado Guillermo Lasso. El primer ejercicio para hablar de los 7 meses de este gobierno es, entonces, rebobinar la película e imaginar lo que estaría pasando con el correísmo en Carondelet. Este libreto fue, en buena medida, revelado por ellos durante la campaña. Su ejército de troles y su aparato de propaganda, que son pequeñas mentes robotizadas y pagadas, pasaban sus días amenazando a los críticos: se te acaba el tiempo, mejor vayan haciendo maletas y busquen a dónde ir a vivir. Arauz, seguro de repetir lo que hizo Correa con la justicia, aseguraba que ni siquiera habría necesidad de indultar a su líder,
Apenas instalados en el palacio, los jueces repentinamente se darían cuenta de sus malas actuaciones y corregirían. Correa, usando a Javier Lasso, que no pedía nada mejor, no solo dijo que se vengaría de Fidelegas, de algunos medios y políticos, sino que anunció que crearían una nueva ley que, peor que la ley de comunicación, iría contra los críticos, la ley del derecho a la honra. Cualquiera sabe lo que estaría pasando con el programa de venganza que Correa no cesa de fantasear, como se comprueba en sus cuentas sociales cada día. 7 meses de relativa tranquilidad es un activo que nadie pondrá en el balance de Lasso. Son tan imperceptibles como lo ocurrido con la vacuna. ¿Quién, sinceramente, hubiera apostado que al finalizar el año el 78% de la población ecuatoriana estaría vacunada? Es un récord que pone al país en el mapa mundial y que es auspicioso a pesar de que el virus muta y que puede venirse una nueva ola de contagio. Esos dos eventos, uno político, otro de salud pública, marcan sin duda esta primera etapa de un gobierno llamado a completar la transición iniciada por Lenín Moreno. Una misión que incluía tareas económicas y políticas. Se entiende en ese contexto el afán de muchos ecuatorianos que sin cese demandan o proponen salir de la Constitución de Montecristi que sustenta el modelo estatista y la concentración de poderes en el Ejecutivo que tanto sirvió al correísmo. Por supuesto, había expectativas sobre el nivel e incluso la velocidad con que el gobierno de Lasso avanzaría en esas reformas. Pero estos 7 meses han servido para demostrar que a la sociedad política, con la excepción de Creo y otro puñado de políticos, no le incomoda el correísmo, ni su modelo, ni las prácticas antidemocráticas y corruptas ejecutadas durante 10 años en el poder. El caso más llamativo lo singulariza el Partido Social Cristiano. Hasta hoy, Jaime Nebot, su líder, considera que fue un error haber roto la alianza que, en conjunto con Guillermo Lasso, habían sellado con Correa. Nebot no es, a pesar de las apariencias, el líder político que divide las aguas entre democracia y totalitarismo, o entre economía de mercado y estatismo. Estos 7 meses han servido para demostrar que él, Javier Hervas, Yacu Pérez y otros ven al correísmo como una fuerza política más, una fuerza sin pasado en el país y que no ven a Lasso, o no ven en el Lasso un presidente aliado que defiende un sistema que debe cumplir con su apoyo unas tareas en beneficio del despegue económico, la solidaridad social, las libertades democráticas, susceptibles de bloquear la ruta para evitar el retorno al poder del correísmo. Esa quizá la noticia del año, la total incapacidad por parte de esas fuerzas políticas de dar paso a la transición que imponía el péndulo político. El Partido Social Cristiano, diga lo que diga, nunca ha pensado en romper con la era correísta. ¿Cómo iba a hacerlo si hasta ahora su principal reproche a Lasso es haber puesto fin a un acuerdo que no solo dejaba la gobernabilidad en manos de Correa, sino que además limpiaba su hoja de vida en la Fiscalía General y en las altas cortes del país? La noticia del año político es poder afirmar que el primer presidente liberal y democrático, tras la era del correísmo, estuvo amenazado 2 veces de perder el poder, y que frente al correísmo y a otros golpistas sigue una sociedad política y una soledad franciscana. Se puede hablar de los errores del gobierno y de su tobogán político que incluye un sistema de comunicación, 4 Pelagatos lo ha hecho, pero el suceso de fondo es irrebatible. No hay en la sociedad política partidos y movimientos que se jueguen realmente por la democracia y sus valores, y que la quieran defender y perfeccionar. No poseen la convicción que sí tienen Correa, sus amigos y los amigos de Leonidas Issa para atentar sin pestañear contra el sistema. A esos líderes les basta con echar toda el agua sucia al presidente de turno. José Hernández, 4 Pelagatos.
El Plop de la Noticia con Andrés Castillo. Martes 4 de enero del 2022. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la Noticia. Gracias por estar ahí y por compartir nuestros contenidos. Ayer, en el primer programa del año, hablábamos sobre el año del Bicentenario, sobre lo que tenemos que vivir este año, sobre el recordar a nuestros próceres, sobre el recordar a nuestra historia, sobre el recordar a todo aquello que ha construido esta patria ecuatoriana. Pero ahora, lastimosamente, tenemos que coincidir cómo se ha manoseado el nombre de uno de nuestros más importantes próceres, que fue el mariscal Antonio José de Sucre, y se lo ha asociado con una de las tramas de corrupción que, a decir de los estudiosos y de los que están empapados de ese tema, es de las más repugnantes que han existido en la historia de Latinoamérica. El Sucre, el Sistema Unitario de Compensación Regional, una moneda regional que no existe en papel, pero que sirvió para hacer transferencias entre unos países y otros, dio lugar a que el señor Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, y algunos funcionarios del gobierno del Ecuador y algunos funcionarios del Banco Central del Ecuador transparenten, según ellos, movidas que no eran muy transparentes, que digamos, y perdón por la redundancia, lograron que se hagan negociados para saquear el dinero de los ecuatorianos y de los venezolanos, vendiendo supuestamente productos que nunca llegaron o casas que nunca se construyeron. Sucre, el nombre del mariscal, fue utilizado también como mecanismo de robo, de desvío de fondos y de blanqueamiento de capitales. La Fiscalía General del Estado en el Ecuador, la Fiscalía en Venezuela, si es que hay, y obviamente el pueblo del Ecuador y Venezuela, tendremos que estar pendientes de que en efecto se sancione, se investigue, obviamente, se garantice el derecho a la defensa también, pero si es que se encuentran responsables dentro del proceso de trampa al Estado ecuatoriano, se lo sancione ejemplificadoramente. Soy Andrés Castillo Maldonado y esto es el Plop de la Noticia. Nos vemos mañana. Chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.